Hola, buen día. Gracias por acompañarme y acompañar a Carla Prudencio Ruiz hoy en una nueva entrevista en este canal de entrevistas a mujeres increíbles relacionadas con el estudio, con el trabajo de todos los fenómenos que ocurren en la sociedad de la información, particularmente privacidad, datos personales, pero también economía digital, comercio electrónico, periodismo. Y hoy estoy con Carla Prudencio Ruiz, especialista en regulación de inteligencia artificial y experta también en algoritmos y en los procesos que ocurren computacionales para el registro y toda pues el aprovechamiento de todo lo que se recaba en términos de datos y datos personales por parte de los operadores de las sociedades de la información. Carla Prudencio Ruiz es profesora y coordinadora de la licenciatura en Derecho del CIDE y, bueno, autora de un montón de artículos. Y quiero, antes de hacerte la primera pregunta y cederte la palabra, Carla, recomendar el artículo que escribiste para este nuevo libro que se llama Violencia Digital en México, el Estado contra la Sociedad Civil, que coordina Alejandra Argüelles, con ilustraciones de Brenda Bataglia. Y bueno, lo tuyo es un artículo sobre brecha digital, sobre este distanciamiento que se ha hecho entre los que tienen acceso a las tecnologías y los que no. El libro está disponible en línea, así que pues si quieren echarle un vistazo. Carla, yo te agradezco muchísimo que estés acá. Muchísimas gracias, José. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá y poder compartir con ustedes. Y sí, por favor, vean el libro. Es una compilación de artículos muy interesantes, todos de autoras que trabajamos con tecnologías, desde el lado más social y de derechos humanos. Está en un proyecto increíble también, que eso es una página web donde tiene muchas cosas que hizo la misma Alejandra Argüelles, que se llama comun.al. Entonces, por favor, si lo pueden checar, ver ahí información sobre eventos interesantes sobre este tema de tecnologías, está el libro, hay nuevas herramientas, nuevos pasos, o sea, herramientas que puede usar las personas, entonces les invito a ver también esa página. Sí, particularmente el libro está, bueno, además de todo el trabajo que están haciendo en Comunal con Argüelles, el libro está, la verdad es que vale muchísimo la pena para entender, pues para entender cómo es el estado de las cosas de la sociedad de la información hoy, en México y con todas las repercusiones que tiene un mundo globalizado. Y además hay iniciativas, o sea, como Surciendo, que hace uno de los capítulos relacionado con autoritarismo y vigilancia. Surciendo tiene años también trabajando pues en estas nuevas tecnologías, en este activismo digital, pues bien punk, ¿no? Contra todo el establishment de las tecnologías de la información. Marta Tudón, Carla, estuvo conmigo aquí en el canal en una de las primeras entrevistas, ayudándome a entender sobre las formas de censura a través de la ley de propiedad intelectual, de derecho de autor, perdón, y de datos personales del contenido periodístico. Irene Soria, bueno, todas las que están. La verdad es que está bien padre el libro. Muchísimas gracias por publicarlo, bueno, por escribir primero el artículo y luego publicarlo, Carla. Gracias a ti. Carla, pues te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con los algoritmos. Espero ser lo más ingenuo posible, lo más naif posible, para que me ayudes a entender y entender a quienes ven las entrevistas, a quienes las escuchan, un poquito qué son, para qué sirven y cómo a veces discriminan y ponen en riesgo nuestra privacidad bueno, y el uso que se da de nuestros datos personales en nuestra contra. Y bueno, pues primero que nada, ¿qué son? ¿Qué son los algoritmos? Hablamos de ellos todo el tiempo, pero ¿con qué se comen? ¿Se comen? Pues más o menos, podrían. Justo quería empezar diciendo que los algoritmos no necesariamente son un proceso tecnológico, ¿no? Hay que pensarlo bien porque muchas veces pensamos en algoritmos y pensamos inmediatamente en tecnología y pues no, los algoritmos son una secuencia de alguna manera de pasos, una secuencia finita de pasos que te vayan a llevar a resolver algo, un problema, a tener un resultado específico. Entonces, incluso justamente ahora que dices se comen o no se comen, o sea, la cocina está llena de algoritmos, ¿no? Las recetas son unos algoritmos. Es poner esto y tienes de resultado un pastel.
Ahora, esta misma secuencia de pasos, lo que ha pasado es que se ha ido tecnologizando, ¿no? Entonces ahora normalmente cuando hablamos de algoritmos, hablamos de esto que tiene mucho más que ver con secuencias de pasos computacionales que te permiten o no te permiten llegar a un resultado específico. Ese resultado normalmente es un resultado predictivo, ¿no? Que te dice, bueno, lo que va a pasar es esto, o que te va a resolver un problema, o que te va a identificar algo. Hay muchos tipos de algoritmos, unos como más complejos que otros, y normalmente tienen como alguna relación con la inteligencia artificial, ¿no? No necesariamente, hay algoritmos muy sencillos, pero los que ahora estamos viendo y ahora justamente la problemática de derechos humanos y en otras áreas, tiene que ver con algoritmos muy complejos que toman decisiones muy importantes en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues es esta secuencia de pasos que se pueden computacionalizar o que se pueden tecnologizar de alguna manera para resolver un problema o para tener un resultado específico en algo, ¿no? Eso diría que son los algoritmos. Entonces, les expliqué el algoritmo, digamos, de la cocina, en donde puedes hacer un pastel, pero piensa en el algoritmo también tecnológico como algo que te sirve, por ejemplo, para predecir qué información vas a querer o cuál no, que ya podemos entrar como más a fondo en eso, ¿no? Pero puede decir como un algoritmo tal vez es a José, el día, en la mañana siempre pica las noticias, ¿no? Siempre ve las noticias y entonces como que un algoritmo te está contando cuántas veces ves las noticias y después te va a decir, bueno, a lo que a José le gustan son las noticias y te las va a ofrecer, ¿no? Entonces pueden ser tan sencillos o tan complejos como nos los imaginemos. Carla, ¿todos los algoritmos entonces producen sesgos? Híjole, esa es la pregunta del millón. Yo creería que sí, que un algoritmo necesariamente tiene que producir sesgos porque lo que hace es clasificar. Exacto, lo que hace un algoritmo necesariamente es clasificar o encasillar algo, ¿no? O sea, te da un resultado y pues, normalmente ese resultado, por más complejo que lo quieras hacer, ¿no? O sea, ya veremos cosas de inteligencia artificial, que más que algoritmos usan cuestiones como de deep learning, que tiene que ver con ir aprendiendo y entendiendo, pero lo que te va a dar al final es una, digamos, una discriminación. Y no pensemos la discriminación necesariamente como algo negativo, en muchos casos sí lo es y tiene sesgos, pero como discriminar diciendo, esto no es esto, ¿no? Un algoritmo te puede decir, claro, esto es negro, ¿no? Y entonces eso implica que no es blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Y entonces, pues tiene sesgos. Claro, tiene sesgos porque tiene que excluir para poder dar un resultado específico. Claro. Estos sesgos pueden ser negativos o positivos. Y Carla, ¿toda la tecnología digital usa algoritmos? Pues creería que en general sí, porque son una secuencia de pasos, pero hay unos que son mucho más complicados, ¿no? Que son los que ya se empiezan los que ya se empiezan a tocar con cosas sociales o derechos humanos, tienen que ver con los algoritmos. Un algoritmo siempre que tienes que preguntarte para qué, ¿no? Si es un algoritmo que va a predecir un resultado, por ejemplo, es normal que se utilice, sí, pero vamos a tener muchos más problemas de sesgos. Si es un algoritmo que te va a resolver un problema muy sencillo de matemáticas, pues bueno, ahí está, ¿no? Es un algoritmo y te ayuda a resolver funciones en Internet. Ok, qué padre. Pero normalmente cuando ya empezamos a incluir estos algoritmos en la digitalización, en actividades más de la vida cotidiana y más complejas, es cuando esos sesgos empiezan a cobrar más importancia. Ok. He leído mucho sobre sesgos, sobre todo a comunidades minoritarias o comunidades que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mayores que otras, ¿no? Llamemos comunidades afroamericanas en Estados Unidos o comunidades indígenas en México, o una que no es nada minoritaria, que son mujeres. Y un tema como de los algoritmos son tienen un sesgo mayor hacia estas comunidades o hacia estos grupos poblacionales. ¿Es así? Sí, diría que definitivamente, y que creo que es muy importante que lo pensemos como estas poblaciones normalmente, o sea, pueden ser minorías o pueden ser que hayan sido minorizadas, ¿no? Como es en el caso de las mujeres, ¿no? No somos
cuantificablemente una minoría, pero hemos sido de alguna manera minorizadas o vulneralizadas por el Estado, ¿no? O sea, en muchos casos. Entonces, no es que la situación per se sea de minoría, sino que no tenemos estos espacios para ir construyendo como ciertas cosas o haciendo ciertas cosas. Entonces, ¿tienen sesgos? Sí, pero hay que empezar a pensar como desde dónde se empiezan a construir esos sesgos o qué implican esos sesgos. Y tiene mucho que ver con quién está haciendo estos algoritmos, quién está haciendo esta secuencia de pasos, quién le está pensando, quién está diciéndote que huevo más leche y azúcar igual a pastel, ¿no? O sea, depende mucho, porque quien esté pensando este algoritmo, de por sí, o sea, hace rato que me preguntabas de los sesgos, esas personas normalmente todos tenemos sesgos, ¿no? O sea, y los sesgos pueden ser muy evidentes que caen en discriminación o pueden ser sesgos inconscientes que tenemos, es parte como de la condición humana. Entonces, si estas personas están como programando estos algoritmos, es muy común que proyecten sus sesgos en el algoritmo, ¿no? O sea, que los pasos que están secuenciando de alguna manera tengan ciertos sesgos. Sí, justo te iba a preguntar, ¿cómo lleva el sesgo, digamos, en el ejemplo clásico, que es el hombre blanco de universidad de élite de Estados Unidos, ¿no? En un laboratorio en Silicon Valley produciendo algoritmos para una compañía digital? ¿Cómo los lleva al algoritmo? ¿Cómo los lleva a esta receta? Me encanta la idea de la receta de cocina, pues, ¿cómo lo lleva a la receta? Claro, o sea, imagínense como el ejemplo de receta y ahorita les voy a poner un ejemplo como real tecnológico, ¿no? Pero pues haz de cuenta que en distintas comunidades o en distintos países tenemos distintos gustos, ¿no? En algunos tal vez el azúcar es algo muy importante, otros cocinan con miel, otros cocinan con... Y entonces sabemos que no todos tenemos la misma idea de lo que es un bizcocho o de lo que es un pastel. En distintos lugares son a veces más suaves, más... Y si yo realmente digo, bueno, yo voy a hacer un pastel, pero para mí lo más importante es la miel, ¿no? Yo voy a ponerle miel y todo el mundo tiene la misma idea de lo que es un pastel, entonces todo el mundo tiene que ponerle miel. Cuando lo prueben en otros lugares va a decir, no, sabe horrible porque realmente lo que necesitaba era azúcar de caña, lo que sea. O sea, esto tiene como sesgos muy, muy, muy relevantes en cuál es el resultado final. Porque lo que está haciendo o intentando hacer un algoritmo es universalizar como ciertos pasos y por consiguiente ciertos productos. Y estos sesgos, por ejemplo, imagínense que tenemos un programa, y esto es un ejemplo de la vida real, predictivo para decirte qué tanto van a ser reincidentes, ¿no? Las personas que cometen un delito, ¿no? Entonces tenemos las personas que cometieron un delito y este programa que te dice, oye, tiene un porcentaje de reincidencia muy alto, o sea, 90% es seguro que va a reincidir, entonces mejor mételo a la cárcel. O la posibilidad de que se escape mientras estás en juicio, ¿no? Están todas estas posibilidades y la máquina te dice 100%, 80% o muy poco probable, mejor sí déjalo en libertad, ¿no? Está esto. Y en un juzgado se aplica este mecanismo y los jueces, con base en lo que le diga a su maquinita, digamos su computadora, van a tomar la decisión. Y tenemos un grupo muy diverso, o sea, ni siquiera te imagines así, personas de Silicon Valley, así hombres blancos construyendo estos algoritmos. No, pensemos que lo hizo un grupo muy diverso de personas, que incluyó mujeres, que incluyó afrodescendientes, que incluyó todos los tipos de personalidades, que ya ahí vemos que es muy difícil, ¿no? O sea, construir un grupo tan diverso es muy difícil, pero bueno, pensemos que lo hizo. Y entonces dice, bueno, sabemos que hay muchos juicios o prejuicios o sesgos contra las personas afrodescendientes. Entonces, esa variable no la vamos a considerar. No vamos a considerar el género. Lo único que vamos a considerar es dónde viven, cuántas veces han cometido delitos, cuántas veces han, no sé, en qué escuela fueron, cuál es su nivel de educación, etcétera. Y eso nos va a dar el resultado. Entonces, piensen, o sea, ya la selección de variables lleva un sesgo en sí misma, ¿no? Pero además, pues ya metes esto diciendo, obviamente esto no vamos a ni siquiera poner si son hombres o mujeres, porque si no va a ser un sesgo, entonces esa variable no se va a considerar y la sacan. Pero se dan cuenta que el mismo algoritmo, que este algoritmo todavía sigue teniendo un sesgo con personas, por ejemplo, afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Es la pregunta, o sea, como ni metimos esa variable, nadie sabe de qué raza son las personas, pero resulta que tal vez, o sea, ya sabes las conclusiones, ¿no? Siempre, tal vez es que sí son
más peligrosas, ¿no? Ahí es donde está el peligro o lo preocupante. O sea, tal vez, pues, estas variables que son objetivas nos están diciendo que estas personas sí tienen más posibilidades de reincidir. Pero cuando lo analizamos nos damos cuenta que estas personas suelen vivir en ciertos barrios determinados, suelen ir a ciertas escuelas públicas, o sea, sabemos que todavía hay muchos problemas de segregación que tienen que ver con nivel de escolaridad, nivel de ingresos económicos, en dónde vives, qué hiciste. Entonces, variables que incluso parecerían objetivas, digamos, o sea, que parecerían neutrales, empiezan a estar sesgadas. Tu algoritmo va a estar sesgado, por más que lo intentes hacer objetivo, porque la vida misma está hecha de estos sesgos. O sea, porque el problema no es pues cómo podemos hacer esto más neutral. El problema es que están estas personas en una situación de desventaja estructural que no se puede cuantificar tan fácil. Sí, esto que dices del ejemplo real, pues me hizo recordar aquellos reportajes de hace algunos años de ProPublica sobre las comunidades afrodescendientes, ¿no? Y las decisiones que estaban tomando los jueces con ayuda de sistemas tecnológicos, algorítmicos, ¿no? Para tomar decisiones sobre, pues justo, así como lo estás narrando, sobre si dejarlos en libertad o no. Entonces, ¿no? Oye, y además me hizo pensar, en las conclusiones que sacan este par de matemáticos, Stephen Dubner y Steven Levitt, en esos libros y en esas transmisiones tan populares que se hicieron de Freakonomics, ¿no? Me parece, o sea, como que las conclusiones, me hiciste pensar en eso, ¿no? Con esas conclusiones que parecen muy sofisticadas, pero que al final solamente refuerzan sesgos y prejuicios o pues no sé, como conclusiones que parecen muy lógicas, pero que no lo son, ¿no? O sea, son llevadas. Carla, además de este riesgo en discriminación, y bueno, que es además un tema de toma de decisiones públicas que es peligrosísimo, y me gustaría tratar algunos casos concretos como reconocimiento facial, esas tecnologías de vigilancia que se están popularizando en algunos países ya muy desarrollados, pero en otros no tan desarrollados que también están con una popularidad enorme, y en economía digital. Y quiero tocar particularmente el tema de los repartidores y de los conductores de servicios de plataforma de movilidad y de delivery, ¿no? También es sabido por investigaciones periodísticas de New York Times, por ejemplo, sobre la creación de fórmulas matemáticas, de recetas de cocina, de que se les imponen, digamos que subrepticiamente o no de una manera transparente a los conductores, usuarios de esas plataformas que ofrecen servicios, para que trabajen más, para que estén más tiempo conectados, para que tengan una productividad mucho, mucho mejor. ¿Es así? ¿Cómo se produce esto? ¿Lo hacen todas las compañías? ¿Y qué está pasando? Sí, claro. Mira, o sea, empezaría diciendo que justamente hay un problema de discriminación que medio ya abordamos anteriormente, y hay otro problema que tiene más que ver con la privacidad y la vigilancia, ¿no? O sea, piensen que para que estos, o sea, siempre estamos como en estas dicotomías o tensiones, ¿no? Para que estos algoritmos de alguna manera funcionen mejor o sean más exactos, ¿qué es lo que necesitan? Pues más información y más datos, ¿no? O sea, los sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, pensando ya como en el súper, digamos, estos algoritmos potenciados, normalmente, o sea, sobre todo el machine learning, lo que necesita es más información para aprender y tener mejores deducciones. Entonces, siempre que preguntamos, bueno, es que ¿cuál es el problema? Y te dicen, no, pues que hay pocos datos, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Meter más datos, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema de alimentar esto con más datos, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar viendo quién está analizando los datos, quién está detrás de esto y quién va a tener estos resultados. Entonces, imagínense que el facial recognition o las cámaras de vigilancia o estos como dispositivos que
que invaden la privacidad subrepticiamente, por ejemplo, como estar viendo los viajes que haces o las veces que estás conectado, o sea, en eso se cuenta pensar en la economía digital y en el internet, pero podemos pensar en otros aparatos, ¿no? En la Roomba misma, que es un robotcito que limpia las casas, ¿no? Hubo muchísimos escándalos como de que lo que hacía mientras limpiaba la casa es tomar planos completos de los departamentos y se los mandaban ahí a la central y entonces hacían como investigaciones inmobiliarias, ¿no? Entonces, todo lo que está requiriendo datos para tener un resultado, esos datos pueden ser aprovechados para muchas cosas y una de ellas es vigilar. Entonces, pensar en el facial recognition o el reconocimiento facial o pensar en la vigilancia de las calles, pues sí, es como el mayor tomador de datos, ¿no? Imagínense, o sea, ni siquiera están analizando una acción que estás haciendo, sino todo, están viendo, ¿no? Y como ya dijimos, somos seres que cuando vemos clasificamos. Entonces decimos, lo que está haciendo es normal o anormal, o es productivo o no productivo, o eficiente o no eficiente, ¿no? Entonces, esta idea de empezar a clasificar, pues porque ¿para qué quieres ver? Para ver si están haciendo acciones sospechosas, como tú ya decías, José, muy claramente, para ver si están siendo eficientes o productivos suficientemente para el mercado capitalista en estos momentos, para saber si lo que estoy promocionándoles, por ejemplo, les interesa o no les interesa, para saber cuántos clics le dieron, si debería de dar más de esta publicidad o de otra. A ver, hay que empezar por una cosa, no necesariamente estos sistemas son eficientes, ¿eh? O sea, también se le ha hecho como esto de, no, los algoritmos son súper precisos. Yo creo que se les da demasiada importancia más de la que realmente tienen, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay como una mini burbuja en esta cosa de la publicidad, porque no sabemos realmente qué efectos tiene en que te estén poniendo todo el tiempo. O sea, a mí me desespera, ¿no? O sea, yo ya nunca más compraré la marca que me está saliendo así en Instagram, porque solo que me salga ya, la odio. Entonces tiene efectos distintos con la gente. Oye, no sé, me hace pensar además en este pequeñísimo receta del spam. Cuando marcas un correo como spam y el algoritmo es tan inteligente que te lo vuelven a usar, te lo vuelven a usar. Oye, sí. ¿Qué pasó? Ya si para. ya para, y si ya te lo pedí, ¿cuántas veces tengo que pedirlo, no? Y pues sí, es la demostración de que el algoritmo a veces está bien pendejo, ¿no? Sí, exacto. O sea, también es importante que veamos eso, ¿eh? Porque luego nos vamos así como con los discursos así muy grandes y siento que alimentamos lo mismo, como no, los algoritmos ya saben todo de nosotros, lo que sentimos y lo que pensamos. No tanto, o sea, hay unos malísimos y ustedes lo pueden comprobar, que dices, o sea, no soy una señora en Cancún viviendo esto, ¿por qué me lo pones? ¿No? O sea, como que nada que ver, pero ahí está. Pero bueno, sí hay un problema con la privacidad muy grande y me gusta mucho que lo relaciones el problema de privacidad y vigilancia con la nueva economía digital, ¿no? Que la nueva economía digital, pues sí está basada en esquemas de explotación que ya conocemos y que ya hemos analizado, y que el esquema de explotación obviamente se basa en saber cuál es la mayor eficiencia o productividad que le puedo imponer a estos empleados de la economía digital, ¿no? Desde cómo los nombro hasta qué papel tienen. Normalmente, claro, no son considerados empleados, todos sabemos el caso de Uber, ¿no? Que son socios, entonces no tienen ni siquiera los mínimos derechos laborales, pero obviamente todo está en te estoy viendo todo el tiempo. Entonces no tengo ni que poner una regla, ni que decirte te tienes que conectar 80% de tu día, ni tienes que trabajar 10 horas, solo te voy a decir, te estoy viendo. O sea, te estoy viendo y estoy midiendo y te estoy monitoreando y estoy viendo las acciones que tomas, las rutas que tomas, los descansos que ejerces. Y el principal problema de la privacidad, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de los problemas de las violaciones a la privacidad es que tienen como consecuencias directas en tu conducta, en lo que haces y dejas de hacer, ¿no? Y pues bueno, obviamente estos sistemas de privacidad son muy eficientes en el trabajo. Y pensemos que no es, o sea, no es la primera vez que se imponen, nada más que tal vez ahorita son más eficientes o más efectivos para ciertas cosas, pero bueno, la idea de vigilar a los trabajadores es antigua, o sea, desde la revolución industrial ya ese era uno de los problemas, ¿no? O sea, tenemos un capataz que nos está viendo todos los momentos. Foucault ya decía esta idea del panóptico, ¿no? Para que esta ciudad funcione hay que vigilarla y hay que vigilarla desde un lado muy como omnipresente, digamos.
Y es un poco lo que hacen estas plataformas digitales. Ya ni siquiera necesitas al observador, la arquitectura, la estructura, sino que la arquitectura de la observancia y de la vigilancia está ya internalizada en estas plataformas. Claro, a mí me gusta, fíjate que en eso que has comentado a ver, ¿no? Particularmente para el tema de la economía y de este capitalismo tan intenso y cada vez más, pues, más sofisticado, ¿no? Para la productividad, para la eficiencia. Recientemente GEDISA publicó, bueno, recientemente hace unos 5 años, un libro muy bueno igual y si alguien quiere profundizar en ese tema, se llama De Orwell al cibercontrol, de Armand Matelar y André Vitalis, que pues hace toda una secuencia histórica, pues de todos los sistemas que se han creado desde el siglo XIX, ¿no? Con una precisión bárbara, de control y de impulso de la eficiencia de los trabajadores, ¿no? Desde las tarjetas de IBM ya a principios del siglo XX, pero pues hasta la máquina checadora, ¿no? Y luego pues sistemas mucho más sofisticados como el Fordismo, todo el modelo Toyota y esas cosas, ¿no? Así que bueno, la verdad es que parece una consecuencia pues natural, ¿no? De eso que se fue sofisticando con el paso de los años y que dices como Foucault, ¿no? De la biopolítica, o a quienes leen a Byung-Chul Han, ahora lo que llaman la psicopolítica, ¿no? Oye, Carla, y ante el tema del algoritmo y los sesgos, y digamos que concentrándonos en los puntos donde el algoritmo sí funciona, ¿no? ¿No? Ahora tenemos en el caso de los Facebook Papers algunas cosas relacionadas con las consecuencias, digamos, de algoritmos que posiblemente no funcionan porque están provocando unas cosas horribles, espantosas, ¿no? El caso de Instagram y las adolescentes que se han visto pues violentadas, ¿no? Por lo que ven en la plataforma y que la plataforma les insiste en que sigan viendo. ¿Cómo podemos combatir eso que no se ve? Digo, nosotros somos consumidores, pero no estamos viendo lo que el algoritmo está haciendo, no sabemos lo que va a estar pues extrayendo de nosotros y utilizando a veces en nuestra contra. Claro, o sea, creo que esa es muy buena pregunta y siempre que me la preguntan como que me pongo a pensar realmente cuál es nuestro papel. Primero diría que tendremos que salir, o sea, como en esta economía digital y tecnológica, como de la idea de que somos consumidores y usuarios, ¿no? O sea, una de las posibilidades que nos da el Internet es justamente no solo ser consumidores o consumidoras, sino también creadoras, ¿no? Creadoras de contenido, creadoras de aplicaciones, ¿no? Y por lo tanto tenemos, por ejemplo, que intentar pelear por salvaguardar lo que nos deja seguir creando en Internet, ¿no? Ya ese es otro tema, ¿no? Que ojalá un día podamos platicar, pero está el tema de neutralidad de la red, ¿no? Pero de claro, quién puede crear o quién puede hacer en Internet, ojalá todas, porque es la única manera en la que podemos empezar como a generar otros discursos. Eso es lo primero, como cambiarnos, ¿no? De esta idea. Y luego, pues, hay una parte en la que tenemos en este mismo como rol de que más de usuarias, como parte de este ecosistema digital, exigir mucho más transparencia, y esta es una cuestión de regulación muy clara, ¿no? A las empresas que crean estos algoritmos. Como tú decías, no se puede combatir lo que no se puede ver, entonces la solución, digamos, o el remedio a esta invisibilidad es la transparencia, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas como más importantes. Si en la regulación, digamos, todavía todo el mundo escucha regulación en Internet, le da el patatús, ¿no? Qué horror, ya lo quieren centralizar, el gobierno es tan malvado. Pero creo que en un punto, digamos, como bastante en común o central, es esta idea de que la transparencia es importante. O sea, pues necesitamos saber qué es lo que está haciendo, quién está decidiendo qué. O sea, justamente como decías, con los Facebook Papers nos dimos cuenta que hay muchísima información que no sabíamos, que estaba pasando, que nadie reportó, ¿no? Que por más que se hicieron ahí sus consejos como de moderación de contenidos, había algo que nadie sabía, o sea, ni siquiera los propios consejeros de la moderación de contenidos, ¿no? La Entonces, Suprema Corte le llama el New York Times. Exacto, la Suprema Corte, que le falta mucho para hacer una Suprema Corte, sobre todo rendición de cuentas, pero bueno, pongamos que ni siquiera ellos sabían.
Entonces, pues hay que luchar por la transparencia y la otra justo por la rendición de cuentas, ¿no? O sea, estas empresas o estos organismos de alguna manera cada vez están siendo más influyentes en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en cómo ejercemos derechos online, y lo mínimo que tienen que hacer es rendir ciertas cuentas con su público o con los otros actores en Internet, ¿no? Entonces, creo que eso es como de las cosas más relevantes, pero también hay ciertas cosas de regulación que yo creo, en mi personal punto de vista, que se deberían de hacer. Carla, tú eres experta en regulación y particularmente en regulación de inteligencia artificial, que es una cosa ya muy sofisticada en términos de regulación. Pero sabemos que la regulación es una cosa en países como México, ¿no? ¿No? Que la regulación es una cosa y lo que las empresas hacen es otra, ¿no? Bueno, y el propio gobierno, porque pues la regulación, ¿no? Tiene distintas, ¿no? Esta mancha como de satélite, ¿no? Cae sobre distintas tipos de propiedad, ¿no? Pública o privada. Y me hiciste pensar muchísimo en las empresas contaminantes, ¿no? Y es claro que tenemos una regulación y la regulación puede ser súper estricta y durísima y decir, oh, no, pero el río Lerma se sigue llenando de cochinada, ¿no? Y no hay manera de que lo hagamos. Y me parece que en términos digitales, ¿no? Y en términos incluso de protección de datos personales, muchas veces la regulación está así. ¿Tú consideras, Carla, que la regulación en materia de datos, de protección de datos personales, está hecha solamente para legitimar la extracción y el uso comercial y político de nuestros datos personales? Muy buena pregunta. O sea, primero quiero como cambiarnos como de esa. No, estuvo muy bien, porque creo que justamente uno de los problemas normalmente que tenemos como que es de conceptos, ¿no? O sea, para mí, o sea, la regulación puede ser de muchas maneras, o sea, no estoy pensando necesariamente en leyes, ¿no? O en este tipo de decretos o cosas. O sea, la regulación tiene que ser un ecosistema. En el caso digital o de Internet, por ejemplo, tiene que ser un ecosistema multiparte y diría que no necesariamente de país, sino multilateral de alguna manera que pueda ver los impactos. Y mira, no sé si es mi sesgo de abogada, ¿no? Porque soy abogada de profesión. Entonces tengo este sesgo de abogada que la regulación es una herramienta más de muchas, ¿no? O sea, hay muchas herramientas que tenemos que usar y pienso que la regulación es una. ¿Es la, como la panacea y es lo que nos va a salvar? Definitivamente no. O sea, y en muchos casos, de hecho, la regulación, como dices, puede estar cooptada, los estados pueden tener muchos intereses de por medio. Uno de los intereses, por ejemplo, puede ser la censura en la moderación de contenidos, pueden tomar como Internet, las infraestructuras. Digo, sabemos, por ejemplo, en México que las regulaciones, o sea, digo, había unas cosas buenas que ha hecho el IFT, ¿no? Pero ayer vimos el decreto de las infraestructuras y el interés público, o sea, también hay como cosas terribles que violan derechos humanos, pero por lo menos te dejan como la transparencia, ¿no? De esto quiero, esto es lo que está pasando, y un poco te deja a la sociedad civil con esa transparencia de qué se vale y qué no se vale, luchar por ciertos derechos. Siento que definitivamente es una estrategia más. Ni siquiera creo que sea la más eficiente, pero siento que las personas que nos dedicamos como a generar estos ecosistemas tenemos que utilizar esa herramienta, como también se utiliza el litigio estratégico, por ejemplo, como se utiliza el activismo puro y duro, como se utiliza la comunicación, una estrategia más. Y otra de las cosas que creo que es muy relevante, bueno, pero en el caso de datos, por ejemplo, que definitivamente siento que en algunos casos podría servir para justificar el extractivismo, como decías, y eso hay que pensarlo también. Esta regulación de datos, sobre todo, muchas veces es miope ante algunos grupos, ¿no? Hace una semana estuve en un foro moderando un foro de Abre Latam sobre el caso de datos y comunidades indígenas, por ejemplo, que normalmente estas leyes como que ni los toman en cuenta. No hay una pregunta de cómo ven ellos sus sistemas de datos, sus sistemas de información, o sea, son como leyes completamente que olvidan esto. Pero bueno, sabemos que una regulación de datos bien hecha, por ejemplo, GDPR o la Directiva Europea de Regulación de Datos, sí ha tenido efectos positivos. O sea, incluso la ley de protección de datos en Brasil. O sea, de entrada, WhatsApp, por ejemplo, cuando todos nos cambiamos según a Telegram y a todos estos
estos lados más seguros o Signal, que porque cambiaron las políticas de datos de privacidad y datos de WhatsApp. Pues en Brasil no las cambiaron, ¿no? Y en Europa no las cambiaron. ¿Por qué no las cambiaron? Porque había una ley que simplemente no los permitía, o sea, no lo hacía posible. Entonces, sí siento que hay de regulaciones a regulaciones. Hay regulaciones buenas, que realmente proveen buenos incentivos, que son mejorables, que hay que hacer muchas cosas para que sean completas, que hay que hacer muchas cosas para su implementación, ¿no? Definitivamente. Pero pues sí creo que hay buenos esfuerzos. Ahora, la otra pregunta, que justo cuando tú estabas diciendo lo de la contaminación se me ocurrió, es que siempre hay como dos vertientes con esto. Y en algunos casos yo prefiero una y en otros otra. O sea, normalmente cuando hablamos de estos desarrollos tecnológicos tenemos dos opciones, digamos, las personas que estamos del lado de la protección de derechos humanos o de privacidades personales. Una es prohibirlo, o sea, tal cual luchar por la prohibición, que en el caso, por ejemplo, del reconocimiento facial, siento que es la que más ha tomado la sociedad civil en México, por ejemplo, decir como esto, o sea, no hay manera de que esté bien, simplemente está mal, o sea, no puedes poner cámaras en ciertas calles, no puedes hacer esto, no puedes desarrollar esta tecnología, punto. Y la otra es la regulación, y la otra es pues no hacer nada y que el mercado regule, ¿no? O sea, más bien son tres. Pero la regulación es decir, ok, ya si vas a estar usando estas cámaras o si vas a estar usando estos algoritmos, tienes que tener ciertas como reglas que te arropen. Ahora, yo creo que la decisión es una de estrategia, ¿no? O sea, si ves que realmente ya estás perdido con prohibir, pues deberías de empezar a generar ciertas limitantes y ciertas cosas. Por ejemplo, que no se usen estos algoritmos en decisiones públicas, ¿no? Ya ahorita no podemos prohibir que se hagan, ya están, o sea, ahí están, ¿no? Pero que sean transparentes, que no se usen para cuestiones públicas, que, digo, tal vez estoy sonando muy poco radical, pero basándome como en la realidad, en lo que está pasando y que si no lo haces, lo importas, pues, o sea, siento que eso es una de las opciones que tenemos. Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, me acabo de leer el libro ese de Manipulados, An Ugly Truth, de dos reporteras del New York Times, se llaman Cecilia Kang y Shira Franklin. Y más allá de todo lo que sabemos, pues, de Facebook y bueno, todo este monstruo de 4,000 cabezas, ¿no? Una cosa que me llamó muchísimo la atención del libro, pero, y que, bueno, y que ocurre muchísimo con las empresas estadounidenses, de origen estadounidense, es el miedo a los reguladores, ¿no? O sea, en el libro es constante una y otra vez y otra vez y otra vez que estas personas de Facebook o Meta hacen cualquier cosa por evitar a los reguladores, por evitar el control público, por evitar la vigilancia del Estado, ¿no? Y frente a unos tiburones de la vigilancia del Estado, o sea, ya sean legisladores o ya sea autoridades regulatorias en materia de comercio o de materia de telecomunicaciones, pero se nota durante todo el libro, pues, cómo están temerosos, ¿no? A que llegue el vigilante estatal, el vigilante público, toque a la puerta y se meta a ver qué más cosas hay. Me parece que eso no ocurre en otras jurisdicciones, ¿no? Particularmente en México. Por eso te preguntaba con el tema de regulación. Entiendo el punto de que la regulación no es la única herramienta, ¿no? Una herramienta también puede ser el activismo, y hemos visto que el activismo en México relacionado con tecnologías digitales, con acceso a derechos digitales o derechos, pues, al acceso de telecomunicaciones y otras cosas, funciona, ¿no? Pero me parece que lo que no está funcionando al 100 es la regulación, por eso te lo preguntaba así. ¿Tú lo ves? ¿Crees que sí tenemos que hacer o no en esta pata particular de la regulación? Pues mira, creo que, o sea, yo no diría que es como solamente de Estados Unidos, de la jurisdicción de Estados Unidos, este miedo. Creo que es un miedo, y no solamente de las empresas. O sea, por eso te decía que cuando dices regulación, o sea, ya, o sea, todo el mundo enloquece. O sea, no solo las empresas, incluso sociedad civil,
O sea, como pensando en este como modelo de gobernanza multiparte, entiendo perfecto que haya un miedo y es un miedo completamente justificado a la regulación. ¿Por qué? Porque una idea del Internet que fue como descentralizado, como esta idea utópica de todos somos parte, de todos tenemos que tomar decisiones, y bueno, sabemos que cuando el Estado toma decisiones y en un país como México no necesariamente son correctas, ¿no? O sea, Sí, hay problemas. sí. Y bueno, y también sabemos que el capitalismo ha hecho de esa idea y de esa utopía del origen, ¿no? Primigenio de Internet, también el capitalismo lo ha destrozado, pero, ¿no? Bueno, tú trabajas muchísimo temas de brecha digital, de acceso, ¿no? Entonces, yo soy un poco ya, un descreído, pues, sobre ese tema, pues, pero No, ya no, estoy pero convencido que todo, o sea, que todo lo que va a ser cooptado y todo lo que va a ser, extraído, ¿no? Y se le va a extraer valor, el capitalismo lo va a tomar, o sea, no hay manera de que no, y ahora estamos viéndolo con nuestros datos personales y nuestra privacidad, nuestra intimidad. totalmente. Y justamente creo que ese es el problema. O sea, como esa idea de la descentralización, sabemos que no está ocurriendo. O sea, que digan misa, o sea, está bien, pero no está ocurriendo. ¿Y por qué? Porque quien cooptó estos espacios desregulados fueron las empresas. O sea, esa es la realidad. O sea, lo que estamos ahorita. O sea, estamos en un monopolio, en muchos monopolios, digamos, oligopolios de muchas cosas, en la que estamos cooptados y las decisiones en Internet las están tomando las empresas. Esa es la realidad, ¿ok? ¿Qué hacemos con esa realidad? Ojalá podamos pensar en modelos distintos a los del Estado. O sea, a mí me encantaría, y eso ya lo digo como posición personal política. O sea, la idea como de que el Estado no se meta tiene que estar protegida a, bueno, qué padre. Entonces, ¿qué generamos? Que es alterno al Estado y alterno a este modelo capitalista. Y ahí está como la utopía que creo que es más interesante. O sea, porque decir, odio al Estado, odio a las empresas, pero aquí estoy, entonces es uno y otro no. O sea, pensemos en modelos distintos, ¿no? Y qué implica esos modelos y cómo podemos replicarlos en las estructuras digitales. Ahora, la regulación no implica, por ejemplo, en el tema de brecha digital, que obviamente es el tema que más conozco, no implica necesariamente que lo que yo quiero es que el Estado obligue a las empresas a irme a conectar o que el Estado conecte a sí mismo. O sea, en muchos casos justamente la regulación sirve para proteger la autonomía, ¿no? Y en el caso de pueblos indígenas es muy claro. Claro. Queremos no necesariamente que el Estado vaya y conecte los pueblos o lo que ellos quieren o que llegue una empresa. Los pueblos quieren tener el marco regulatorio correcto para poder hacer. Y eso implica regulación. O sea, permitir la autonomía implica regulación, implica decir, tú puedes hacer esto, aquí está tu espectro, aquí está esto, no todo es del Estado, órale, ahí va. Entonces, muchas veces lo que yo pienso como regulación, lo pienso como en esta idea como de regulación para proteger autonomías, para poder proteger espacios en donde tengamos iniciativas comunitarias de hacer. Y eso no solo, y creo que justo en este lado de la ciudad nos toca más a nosotros, ¿no? O sea, pensar, a ver, ¿cuál es la alternativa que queremos? ¿Qué autonomías queremos? Hay ciudades que tienen redes comunitarias, o sea, Detroit tiene redes comunitarias, está en la plena ciudad, ¿no? ¿Qué haríamos para hacer eso? Entonces es como empezar a construir esa autonomía y generar el marco que nos permita construir esa utopía. Sí, ahorita que dices, o sea, mencionas el caso de Detroit, pero bueno, además de estas iniciativas, por ejemplo, de proveeduría de servicios de telecomunicaciones desde los ayuntamientos, desde los municipios en Estados Unidos, que son tan comunes, ¿no? Y aquí las mencionamos y pareciera que estamos atentando contra el bendito capitalismo y contra ¿no? Esta separación santificada que existe entre el Estado chiquito, ¿no? Y el gran mercado, ¿no? La gran mano del mercado, pues regulándolo todo, ¿no? Como, ¿no? Me llama mucho la atención, pues, cuando comparamos, ¿no? Este tipo de cosas. Yo te insisto, o sea, más bien insisto en lo del regulador, el libro me dejó esa sensación como de un Estado mucho más robusto, mucho más fuerte, de determinadas cosas, donde la compañía tiene más miedo de pisar más allá de donde posiblemente pueda ser legal o pueda ser legítimo, ¿no? Entonces, bueno, Carla, te agradezco muchísimo la charla, estuvo bien buena, muchísimas gracias por ayudarme a entender y ayudarme a divulgar, a entender a través de todo tu conocimiento y tu generosidad. Muchísimas gracias, Carla.
Muchas gracias por la invitación, José. Fue muy interesante y un placer para mí compartir y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues me gustaría dejar la posibilidad de después, si quieres discutir lo de brechas digitales, estaría, o bueno, más que discutir, yo no tengo nada que discutir, la experta eres tú, entonces más bien me gustaría escucharte con el Claro. tema de brechas digitales. Me interesa muchísimo el tema, me interesa mucho lo que hace Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con la gente de Utopía C, que trabajan en Chimalhuacán, y que también pues son iniciativas pues outsiders, ¿no? Fuera de la caja además y fuera de lo que conocemos como que son pues la única forma entendida para alcanzar determinados desarrollos tecnológicos, ¿no? Y determinados accesos al ejercicio de derechos. Claro, con muchísimo gusto platico de ese tema y lo que gustes, aquí estoy. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo y bueno, buena suerte ahí con los temas laborales que sé que han estado, que han estado Intensos. complicados. Muchas Muy bien. gracias. Hasta No, luego, hombre, José. adiós, cuídate mucho.